Pues empezamos, aunque las otras dos compañeras están siendo microfonadas. Hemos decidido entrar antes porque, como podéis ver, Surya tiene un problemita de movilidad y... Ah, ya estás aquí. Gracias, Virginia. Bueno, yo en realidad os voy a presentar a tres personas que considero amigas. Y porque hay una... Las amigas surgen sobre todo cuando pasas muchas horas juntas, y eso es lo que hacemos en la mesa de diálogo social, pasar muchas horas juntas hablando de este y de otros temas. Por lo tanto, yo estoy muy a gusto y muy tranquila con ellas, porque, como os digo, comparto mesa con amigas. No voy a hablar de sus currículum, porque así me lo pidieron en la reunión que tuvimos previas, porque no se consideran importantes. Fíjate, lo analizo como la primera de las personas que ha estado en esta misma sala, con Yolanda. Si fueran tres hombres, casi seguro que me hubieran llamado para decirme los muchos méritos que tienen, pero ellas decidieron que no. Pero sobre todo decidieron que no porque ellas están aquí para representar a las organizaciones sindicales y empresariales que han decidido estar en todos aquellos lugares donde se defienden o donde se habla de las condiciones de trabajo de trabajadores y trabajadoras, y donde se habla de las condiciones de trabajo que necesitan las empresas vascas para ir adelante y fortalecer sus proyectos empresariales. Y, por lo tanto, tengo conmigo a Surya Arza, que representa a la Unión General de Trabajadores, a Virginia Múrgica, de Trabajadores y Trabajadoras, perdón, a la UGT. Cambiamos el nombre. Seguro que lo habéis hecho en el último congreso. No, el anterior. Vale. La siguiente es Virginia Mújica, que representa a Confebask, y la siguiente es Estíbaliz Montero, que representa a Comisiones Obreras. Evidentemente, está representada una parte muy importante de los trabajadores y trabajadoras vascas y de las empresas vascas. ¿Todas? No, ya lo hemos visto anteriormente, pero sí una parte muy importante y fundamental. Llevamos trabajando en la mesa de diálogo social varios años. Ya como se ha hablado hoy aquí, en el año 2018 el Gobierno vasco decidió aprobar una estrategia de brecha salarial mirando al 2030, y ya empezamos a trabajar allí. Ha habido algunos acuerdos en esta materia y también mucha reflexión y mucha paciencia entre nosotros para llegar a acuerdos, ¿vale? Y empiezo por la primero. Hemos visto que se ha reducido la brecha salarial, se ha reducido de manera importante en los últimos años, pero ¿qué elementos principales consideráis que, es decir, cuáles son las causas principales por las que creéis que se ha reducido la brecha salarial? Ojo, y si consideráis que se ha reducido, ¿cómo se tendría que haber reducido? Surya, empiezo por ti, que te tengo cerca. Vale. Y además hoy sales casi por primera vez de casa después del accidente, así que sí, te voy a tratar bien. Esto de socializar está bien. Sí. Bueno, pues ya se ha ido diciendo a lo largo de todo el día que estamos tratando el tema de la brecha salarial. Sí, efectivamente se ha ido dando esta reducción, ¿no? Hablábamos de 6 puntos en los últimos años, desde 2018 que hablábamos en torno a un 22%, y ahora estamos hablando en torno a un 17%, tanto en el ámbito nacional como en Euskadi. Sí se ha ido reduciendo, pero también, como decía Elena, bueno, pues nos gustaría que se pueda reducir más, porque también estamos hablando de esa diferencia de 5.781 euros menos que cobran las mujeres anualmente en este promedio. Nosotras también desde UGT y desde UGT Euskadi hacemos todos los años la campaña que llamamos Yo Trabajo Gratis, y ahí hemos ido viendo también que cada año pues son menos los días en que consideramos que trabajamos gratis. Decimos, joder, esta diferencia equivale a tantos días en que, oye, pues por la diferencia que hay entre hombres y mujeres, trabajamos gratis, ¿no? Y este año pues está en 32 días. Entonces se ve, esta diferencia es de, bueno, pues un mes en el que dices, bueno, pues equivale a un mes trabajado, pero por esta diferencia pues de manera gratuita. Factores que han ido influyendo, también se ha dicho a lo largo de la mañana, pues políticas públicas que se han ido dando, cuestiones también que han surgido del diálogo social, también a nivel estatal.
pues estamos hablando de una subida del salario mínimo interprofesional de un 54%, y eso ha hecho que, bueno, que se vaya dando también mucha importancia, porque son muchas las mujeres que cobran este salario mínimo interprofesional. Entonces, esto repercute en que se vaya reduciendo la brecha. También los cambios que ha habido respecto de contratos, ¿no? Que no se pueda dar este encadenamiento de contratos temporales, que se vaya dando más la contratación indefinida, que va dando lugar también a tener antigüedad, ¿no? Lo que hace también que suban los salarios. Y luego también otras cuestiones relacionadas con lo que también hemos ido hablando de los planes de igualdad, las auditorías retributivas, esa obligación de transparencia salarial también dentro de las empresas. Es importante la igualdad salarial, también hemos hablado del Real Decreto 902, de todos estos elementos que se nos da ahí, pues a través de los registros retributivos, que tengamos en cuenta que lo tienen que tener todas las empresas, porque a veces hablamos mucho de planes de igualdad, pero sí que todas las empresas tienen que tener registros retributivos desagregados por sexos, donde aparezcan los complementos salariales, que esto es muy importante porque ahí están las diferencias. Que también se ha dicho, ¿no? Muchas veces hablamos, no, en mi empresa no hay brecha salarial, cobramos lo mismo. Y yo suelo decir, bueno, es que estaría bueno, ¿no? Lo veríais claro si hubiese una tabla para hombres y otra para mujeres. Ahí se vería claro que hay esa diferencia, pero es que están los complementos. Y ahí se suele ver, ¿no? Los complementos relacionados con ocupaciones más masculinizadas, pues complementos por penosidad, turnicidad, ¿no? Más relacionado con el tema de industria. Pero también hemos hablado de dar valor a los cuidados, por ejemplo. ¿Por qué no un complemento que podría ser, se me ocurre, de responsabilidad para esas mujeres que están cuidando a lo que más queremos, ¿no? Ponemos en sus manos nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres, nuestras madres, y no son trabajos que están valorados. Entonces, pues la importancia de la valoración de los puestos de trabajo, el valorar efectivamente pues, sectores en los que trabajamos las mujeres, estas auditorías retributivas que sí que van en los planes de igualdad y bueno, pues todas estas obligaciones que se han ido dando de forma legal. También se ha hablado que también se da esta brecha en la jubilación, también hay. Y lo vemos en toda nuestra carrera profesional, a lo largo de nuestra carrera profesional, cuando estamos trabajando y en la jubilación. Pues también ha habido factores que han hecho que también se vaya un poco reduciendo ahí. El que podamos acceder a las jubilaciones, porque se tienen en cuenta cotizaciones como a tiempo completo en trabajos a tiempo parcial, y luego pues también el complemento de brecha que se ha introducido también para las pensiones. Entonces, bueno, pues vemos cómo todas estas cuestiones se han ido dando, pues como decía al principio, a través de políticas públicas, a través del diálogo social, de acuerdos que puede haber, ¿no? Entre los diferentes agentes sociales que nos parecen fundamentales. Son avances, sobre todo, de forma legal, pero también, que luego iremos hablando, ¿no? Esta igualdad legal, digamos, se tiene que transformar en una igualdad efectiva y real, que es a lo que queremos llegar. ¿Y cuál cree la patronal vasca que son los factores que han permitido esta reducción? Y si vamos por el buen camino o algo hay que mejorar. Seré más concreta. Vale. A ver, el tema es importante y es grave. Sí. Que haya una brecha salarial en las cifras que se han venido dando a lo largo de los años no es una cuestión menor. Y el que en estos últimos años hayamos reducido esa brecha salarial en 6-7 puntos, pues es una muy buena noticia. La pregunta que haces, por lo tanto, es muy relevante. ¿Cuáles son las causas para que se haya producido esa buena noticia? Y nos queda todavía mucho recorrido. ¿Pero cuáles son las causas? Hombre, la verdad es que habría que hacer un estudio sesudo para contestar a esa pregunta puntualmente. Yo, desde luego, no lo he hecho, pero sí puedo, desde la experiencia, y, en fin, avanzar 3 niveles de causas, por decirlo de alguna manera. La primera son las políticas públicas que se han venido desarrollando especialmente en los últimos 20-25 años. Creo que ahí, a lo largo de toda la mañana, se han dicho muchas cosas muy relevantes y creo que están ahí. Suria acaba de hacer un pequeño repaso de todas ellas. Esas políticas públicas han sido muy significativas y muy importantes y con mucho impacto a efectos, yo creo, de esa reducción de la brecha salarial. Entre ellas, destacadamente, desde luego, como no, y está claro que ha impactado el incremento del salario mínimo interprofesional. Pero, por supuesto, los decretos del año 19, por supuesto, las leyes de igualdad de la Comunidad Autónoma y la estatal de 2007. Ese sería un conjunto
de causas, o sea, se identificaría ahí, digamos, elementos importantes de la reducción. Pero yo quiero hacer referencia a otro, que es el de la coyuntura. Estamos en una fase de crecimiento económico y yo creo que eso, bueno, yo creo no, eso genera oportunidades y seguramente impacta en que se haya podido reducir la brecha salarial. Esto tiene su cara positiva y su cara negativa, porque estupendo cuando la coyuntura es positiva, pero bueno, puede ser que en algún momento dado pues esto no sea tan ventajoso, estemos en un proceso no tan positivo y se nos vuelva a la contra. También hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y el tercer nivel, y creo que esto es especialmente significativo, y mira que los otros dos lo son, políticas públicas y contexto, la mayor concienciación general y en particular de las mujeres. Yo creo que en estos últimos 25 años la concienciación y la convicción de las mujeres respecto de cómo debemos estar en lo público es algo que merece una especial reflexión. Yo pondré un ejemplo, ¿no? Cómo han cambiado en nuestra perspectiva determinadas cosas. Yo cuando en los años 90 pues, afronté la maternidad, había algo que seguro que a todos nos va a sonar. Empezaba cuando el asunto de la conciliación, y la reivindicación de los permisos por conciliación, con mucha razón y con mucho motivo. Y se reivindicaba por parte de las mujeres como un derecho, vamos, irrenunciable, nuestro. Yo, que es cuando aquello estaba empezando la crianza, decía, esto está bien, pero a mí esto me va a impactar. Esto de la conciliación me pone un poquito nerviosa, la verdad. Hoy se habla más de corresponsabilidad, porque todos sabemos que lo de la conciliación es y tiene que ser, pero tiene que ser corresponsable. Porque si no, aquello nos va a afectar. Lo pongo como ejemplo, lo hemos vivido todos y todas. Como ejemplo de lo que decía, un tercer nivel de causas tiene que ver con esa concienciación y con esas miradas distintas en los hombres, en la sociedad en general y también en las mujeres. Gracias, Virginia. Estíbaliz, ¿cuál crees que es la principal o principales causas? Bueno, son hipótesis, como lo primero Exacto. agradecer el espacio que nos dais en el Congreso al diálogo social, que muchas veces queda olvidado, y agradecer ese espacio porque mucho se ha hablado de algunos elementos a lo largo del día que surgen del diálogo social y hay veces pues que no se sabe que nacen del diálogo social, como por ejemplo pues lo habéis dicho, como pues el SMI o los reales decretos 901, 902 y todas las herramientas. Así que agradecer eso, y es parte de uno de los motivos que son hipótesis. Antes decía Virginia que hay que hacer estudios sesudos para esto. Entonces, bueno, yo lanzo hipótesis que comparto muchas de las que ya han dicho mis compañeras, pero introduzco algunas pues para también tenerlo en cuenta. Un elemento que es vertebrador para todo lo que estamos hablando. Perdonad si os guiño así el ojo, las mujeres también tenemos transversales, tengo una discapacidad visual y las luces me hacen guiñaros el ojo y demás. Así que lo siento si me veis que voy cerrando poco a poco los ojos, no me estoy durmiendo yo misma a mí misma, que podría ser, pero en este caso no, pero para que sepáis. Uno de los elementos vertebradores es la negociación colectiva, lo hemos sacado. Tenemos claro que los últimos datos que contamos son las encuestas de estructura salarial de 2022, que son las que nos dan certezas, ¿no? Datos fehacientes. Tenemos claro que el 2022 fue un año bueno para la negociación colectiva, como también lo fue el año 2023 en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, pero es verdad que veníamos de años con una negociación un poco congelada, vamos a decir. Esto también tiene un impacto en la brecha, en la actividad de esa rica negociación colectiva
o no rica negociación colectiva. Porque muchas veces esto se nos olvida, ¿no? Y si hay un convenio colectivo que está paralizado, congelado durante 7 años, pues lógicamente también tiene un impacto en lo que cobramos como trabajadores y trabajadoras, y hay sectores masculinizados y sectores feminizados que en base a qué convenio colectivo se firma en determinado momento, pues va a tener también una incidencia en la brecha. Es verdad que también la negociación colectiva en los últimos años lo que se ha hecho es intentar mejorar las condiciones de trabajo de aquellas categorías con menores retribuciones. Voy a poner un ejemplo. Las conserveras de Vizcaya, que ya se acaba dentro de poquito la vigencia del convenio colectivo, se hizo una subida salarial lineal. ¿Esto qué supone? Pues un impacto mayor para aquellas categorías que tienen menores salarios. En este caso, por ejemplo, a las oficialías. Las oficialías de las conserveras de Vizcaya, podéis imaginar qué rostro tienen, ¿no? Son las compañeras que en los puertos limpian las anchoas o otros productos que luego son señas de identidad de nuestra comunidad. Y eso lo tenemos que tener también en esto de cuáles pueden ser esas hipótesis. Yo creo que antes Emilia decía algo de la negociación colectiva y de los informes del CRL, ¿no? Que vemos cómo hay una diferencia entre las mujeres y los hombres si vamos analizando qué convenios colectivos están actualizados y cuáles no. Y normalmente se mantienen en un 10 puntos por debajo las condiciones de las mujeres frente a la de los hombres, ¿no? Estoy diciendo, si hacemos la suma, no solo de los ya, yo digo muertos matados, es decir, los convenios que llevan, que están ya, bueno, pues hay algunos que además es un convenio que además es hay muchas mujeres trabajadoras que están pesetas, que es la de las peluquerías, por ejemplo, es decir, estos que ya están no están en ultraactividad, sino que están decaídos, y junto con los que tenemos en ultraactividad ya habría una diferencia de 10 puntos, es decir, sobre los que están en vigencia. Y luego hay otro elemento que yo creo que tenemos que no dejar de olvidar, ¿no? Y la brecha no deja de ser la diferencia entre los salarios de los hombres y de las mujeres. Muchas veces que decrezca la brecha no significa que sea un mensaje positivo. Es decir, porque si las condiciones de trabajo de los compañeros, es decir, de los trabajadores, empeoran, no es una buena noticia para nadie. Y tenemos que mirar una cosa que es, nosotras, la Comunidad Autónoma Vasca, somos quienes tenemos los salarios más altos de todo el Estado, y en la última encuesta vemos como la tasa de variación anual de nuestra comunidad respecto a la anterior es de 4 puntos de media, subimos las mujeres 4,4 y los hombres 4,1. Claro, si miramos la comunidad autónoma que nos sigue, es decir, la segunda comunidad autónoma con mayores salarios, estaríamos hablando de Madrid, y la media de esa tasa de variación es de 5,8. Es decir, es un punto de diferencia, nos puede parecer menor, pero hay que tenerlo controlado, porque igual se está decelerando la subida de nuestra capacidad salarial. Y bueno, como las demás cosas ya las han comentado las compañeras, pues así. Por lo tanto, si pensamos en lo que se ha dicho a lo largo de la mañana, hay dos factores fundamentales que influyen en la brecha salarial, y es que las mujeres trabajamos menos, es decir, una parcialidad y además parcialidad no deseada, y además que estamos en determinados sectores y no en otros. Esto resumiéndolo mucho, evidentemente, porque hay mujeres y hombres en todos los sectores. Pero fundamentalmente hay sectores en los que nos concentramos las mujeres, y son sectores más feminizados, que coincide en la mayor parte de los casos con sectores con mayores tasas de parcialidad. ¿Qué hacemos? Porque creo que coinciden con aquellos sectores con más bajo nivel de negociación colectiva. Y por lo tanto tenemos ahí mucho que hacer, porque vamos a hablar ahora del futuro. ¿Qué hay que hacer para que la negociación colectiva llegue a todos esos sectores? Hoy lo decía, por ejemplo, la compañera que ha venido, María Ángeles.
Decía, ojo, los planes de igualdad, que tanto hablamos de los planes de igualdad, afectan a un porcentaje muy reducido de los trabajadores y trabajadoras, porque no afectan a las pequeñas y medianas empresas, que son el grueso de las empresas de este país. Y por lo tanto, la solución, y ella lo daba claramente, la negociación colectiva sectorial. ¿Qué hay que hacer, Suria, para que llegue a todo el mundo, a todas, a todos? Hoy estabas las primeras, si quieres empezamos por que sí. A ver, sí que, pues eso, cuando se habla un poco de cuáles son los factores que producen estas brechas salariales, ¿no? ¿Qué sucede ahí? ¿No? Que ya he hablado antes también que tienen mucha incidencia los complementos salariales. Para mí una cosa muy importante, pero es que es también abrir un melón de la leche, pero imprescindible, estamos hablando de la valoración de los puestos de trabajo, la importancia de las clasificaciones profesionales, porque a la hora de hablar de igualdad, pues hablamos de planes de igualdad, todo lo que hemos ido hablando, ¿no? Durante todo el día. Pero es muy importante también el abordar la igualdad desde los propios convenios colectivos. A mí eso me parece fundamental, sobre todo por eso, esas clasificaciones profesionales que llevan años y años sin cambiar. Hacía referencia a esos complementos salariales, que es importante, ¿no? Que se dé esa valoración de los trabajos que hacen las mujeres a través de complementar de alguna manera para que, bueno, pues sean trabajos mejor remunerados, que no haya esa precarización. También que no sean trabajos a tiempo parcial, como comentabas, Elena, y sí que está relacionado el que a la vez que estamos las mujeres en una serie de sectores, también coincide que son los sectores con mayores parcialidades. Así pues, lo hemos visto, solemos hacer también todos los años en febrero, coincidiendo con el Día por la Igualdad Retributiva, informes para ver un poco todo esto, ¿no? Y todos los factores que van incidiendo. Y bueno, pues ahí vimos cómo ya sabemos un poco cuáles son estos sectores en los que trabajamos las mujeres, en comercio, cuidado de personas, servicio doméstico, hostelería, actividades sanitarias, servicios sociales y también pues, en actividades administrativas, y es ahí donde vemos que también es donde más parcialidad se da. Entonces, el poder incidir, como decíamos anteriormente, ¿no? A través de estas políticas públicas, pero también a través de lo que decíamos de la negociación colectiva. Es importante también que, bueno, que estemos nosotras ahí. La importancia también, solemos decir, ¿no? Pues también se ha comentado, yo creo que ha sido María Ángeles, que bueno, pues quien negociaban históricamente eran hombres, ¿no? Por ambas partes. Entonces, el que podamos estar tanto por parte de la empresa como por la parte sindical también, ¿no? Que estemos ahí. Porque bueno, muchas veces también a la hora de negociar pues ha importado jornada y salario, pero así en general. No temas relacionados con la igualdad o con la conciliación. Hablabas, Virginia, de la conciliación corresponsable, y ahí también pues ha sido importante el que también se puedan dar permisos igualitarios también como los tenemos ahora, ¿no? Y el que no se transfiera por parte de la mujer al hombre. Entonces, todas estas cuestiones también que, bueno, pues los podemos tener a través de normas pues en el Estatuto de los Trabajadores y a través de normas a nivel nacional, también el que podamos incidir donde podemos incidir nosotras, que es a través de la negociación colectiva. Entonces, me parece eso, el poder llevar a cabo medidas de igualdad, de conciliación, ir mejorando todo esto, y también me parece fundamental para el tema de la brecha lo que decía, ¿no? El ya meter mano a esas clasificaciones profesionales relacionadas con los complementos. Sí, Suria, pero hago la pregunta a las dos. Pero las clasificaciones profesionales no la pone una política pública, la ponen los convenios colectivos. No, pues eso digo, hacerlo a través de la negociación colectiva. Es decir, ¿qué dificultades tenéis, Estíbaliz? ¿Qué dificultades tenéis para que esos cambios se produzcan? Porque efectivamente los vemos a la hora de estudiar. Cuando estudiamos un convenio colectivo que se nos presenta a la autoridad laboral para su depósito, vemos que aún se mantienen clasificaciones un tanto...
puede haber Vamos a dejarlo en puntos suspensivos. Cualquier Sí. cambio siempre es complicado. Cuesta. Es verdad que sigue habiendo listeros en el convenio del metal de Vizcaya también, no los hemos eliminado, tenemos que tener en cuenta. Listeros. Listeros, por decir algo, creo que es del metal de Vizcaya, que igual luego es de otros. Sí. La pregunta es qué es ser listero, ¿no? Claro, es verdad que la negociación colectiva, los convenios colectivos nacen de una ley de 1958 donde Sí. se visualiza para el cabeza de familia y el ángel del hogar pues está liberada por el fuero del trabajo. Esto, pues han pasado 50 años o más, 60 igual, ¿no? Ya, más de 60 porque es del 58, y hemos tenido, hay mucho campo. Tenemos mucho trabajo y es parte nuestra, o sea, es trabajo propio nuestro. Es muy difícil porque tiene que ser algo muy riguroso y tiene que ser echándole, ¿cómo decirlo? Ganas y narices. Sí, sí, o sea, tenemos que tener un compromiso compartido, tenemos que hacer muchas cosas porque hay que remover mucho. Y es que las valoraciones de los puestos de trabajo que se están haciendo ahora mismo en las empresas son muy valiosas, pero si no los trasladamos a los convenios colectivos, pues difícil lo vamos a tener, ¿no? Virginia, A ver, remuévete. A ver, que me... ¿Cuál es el...? A ver, chicas. Es el una falta- El elefante está en la habitación. Sí, sí, eso está claro. Y hay dos causas que conocemos todos perfectamente. Una, que la negociación la protagonizan hombres. Sí, eso no... Y dos, esto en cuanto a los sujetos. Y en cuanto al objeto, que abrir la clasificación profesional en una negociación colectiva es abrir el melón. Sí, Lo he claro, dicho por también. supuesto. Y entonces, si se hace eso, pues igual no se acaba de cerrar el convenio. También puede serlo. Y entonces, a partir de ahí, pues, bueno, Pues no lo hacemos. Bueno, yo creo que... no lo he dicho yo. No, Vale, Yo es que creo- claro. Yo vamos creo a que ver. tenemos campo. Virginia, mójate, mójate. Sí, ¿Más? diga. No, Si sí, no, sí. sí, perdóname. Tenemos- Si alguien se ha mojado, he sido Sí, yo. ha sido tú. Pero ¿tú crees que es un problema también de prioridades de los representantes de los trabajadores? Es decir, ¿hay otras prioridades? La ¿O es negociación un problema de dos. que las empresas La no han negociación es de dos. entendido lo que hay? Es de dos. Ujú, Sindicatos y empresas. Es de dos. sí. Se sientan para llegar a un acuerdo. Bueno, es que yo creo que lo no primero... puedo decir de más, pero... Sí, sí, sí. Porque, a ver, estamos teorizando. Yo creo que todo el día hablamos, pues eso, lo que he dicho antes, ¿no? De la igualdad legal, sí, bueno, muy bien, hay que hacer esto, lo otro, pero es que yo creo que lo pensamos todas y todos. Es que lo que es fundamental es un cambio de paradigma. O sea, vivimos en una sociedad patriarcal, machista, donde mucha gente no ve que esto sea un problema. O sea, se están oyendo, se ha hablado también, ¿no?, de los discursos que hay ahora. Y también tienes que oír, ¿pero de qué os quejáis? ¿No? Como decía el Fari cuando hablaba del hombre blandengue, tienen todos los derechos las mujeres y más que tenían que tener, ¿no? Pues esas cosas que tienes que oír. Entonces, claro que nos lo tenemos que creer todos y todas, que es un problema y que lo queremos solucionar. Es que si no partimos de ahí, si no hay ese cambio de mentalidad, que es muy complicado, porque a mí me parece Sí. lo complicado, y desde ahí partir de, oye, queremos que esto cambie, lo queremos hacer y es una prioridad. Y es lo que, pues es complicado. Pero sobre yo todo en creo que- algunos- Yo creo que se también tiene hay que partir de ahí. Y también hay que desmitificar algunas cosas que decimos. Por ejemplo. Mirad, si os pregunto, ¿quién va a tener un salario bruto mayor? ¿Un oficial de primera del Metal de Vizcaya o una auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio de Vizcaya? Tic-tac, tic-tac. ¿Qué vamos a pensar? Danos la solución. Pues las auxiliares de servicio de ayuda a domicilio. Ellas cobran un entorno de salario bruto de 25.000 y el oficial de primera cobraría unos 23.000. O sea que un buen convenio colectivo es el servicio de ayuda a domicilio de la provincia de Vizcaya, dirías. Yo digo Un que buen es ejemplo. Es un buen ejemplo. Es un buen pero ejemplo. desmitifica muchas cosas de las que decimos. Otra cosa es qué salario, qué nómina tienen la mayoría de las compañeras de servicio de ayuda a domicilio. ¿Quién tiene mayor líquido en la nómina todos los meses? Si un trabajador del Metal de Vizcaya
que es un oficial de primera o un auxiliar de servicio de ayuda a domicilio de Vizcaya. ¿Por qué? Pues por las parcialidades. Ya. Porque es verdad que muchas de las compañías de servicio de ayuda a domicilio pues tienen unas altas parcialidades y cada vez más ligada, en algunos casos, a políticas empresariales. ¿A qué te refieres? ¿A qué me refiero? A que hay algunas empresas que lo que están haciendo es contratar a más trabajadoras a menos porcentaje de jornada, en vez de la política que llevaban hace 10 años, que tenían menos trabajadoras, pero con mayor porcentaje de jornada. A eso me refiero. ¿Alguna empresa que tiene Bueno, esa política? algunas. Bueno, Pero en cualquier caso, llegamos a una conclusión. Que si quieres Si te digo luego el consiguiéramos mejores... Primero, que más mujeres pudieran acceder a lo que viene a la cobertura de un convenio colectivo, mejor. Y si aumentamos el gran problema de la parcialidad, y sobre todo la parcialidad no deseada en mujeres, que todas conocemos que es un factor muy importante a la hora de analizar la brecha. En el programa de gobierno de la 13ª legislatura, que es en la que estamos, aparece un compromiso del Gobierno de llevar un plan operativo nuevo de brecha salarial a la mesa de diálogo social. Y ahora llega el momento de pensar en el futuro, de analizar qué creéis que falta, qué creéis que sobra y, por lo tanto, en cada una de vuestras organizaciones, yo ya estoy adelantándome el trabajo, como podéis ver, cada una de vuestras organizaciones dónde va a poner el foco a la hora de plantear las acciones concretas y los programas concretos para poder aprobar ese nuevo plan operativo. Empezamos por la patronal. A ver, revisando, el plan operativo no deja de ser el que corresponde al año correspondiente en desarrollo de la estrategia que se hizo a 2030. Yo la verdad es que me he reconfortado viendo aquella estrategia de 2030, en la que participé en su elaboración, como tantos otros agentes, ¿no? Porque creo que realmente está bien enfocada. Analiza bien las causas, fue muy participativo, en fin, la he releído y está muy bien enfocada. Entonces, de cara a lo que planteas ahora, abordar un nuevo plan operativo, en este camino que tenemos hasta el 2030, ¿cómo deberíamos hacerlo? Yo creo que lo primero es aprender de lo que nos ha pasado, de la experiencia. Muchas cosas se han dicho aquí. Están identificadas las causas, en fin, los riesgos. Los diagnósticos los tenemos bastante claros. Lo que nos pasa lo sabemos. Vale, sacamos conclusiones. Y a partir de ahí, si tenemos que hacer un plan operativo, pues tendremos que hacer también un ejercicio de prospectiva. ¿Qué tenemos por delante? Y lo que tenemos por delante es un vértigo en relación con las transiciones que nos están abordando y que además se desarrollan a velocidad de vértigo, ¿no? Por no enrollarme y por ir a lo más concreto. Si la pregunta es qué tipo de acciones incorporaríamos en ese plan operativo, después de lo que acabo de decir, aprendamos de la experiencia y tengamos en cuenta los retos que esa perspectiva en relación con las transiciones nos presenta, yo diría, en primer lugar, ojo con el envejecimiento, ojo con el riesgo del envejecimiento y con todo lo que suponen los cuidados en relación con este asunto. Esa realidad va a generar un gasto público extraordinario. Esa realidad va a generar una tensión en los sistemas de protección extraordinario. Y puede ocurrir, y este es un riesgo, que otra vez vuelvan a mirarnos a las mujeres para mitigar ese problema. Ojo con esto, porque, insisto, el gasto que va a generar eso, va a haber que soportarlo, ¿eh? Y puede haber mucha tentación en que de este asunto de los cuidados se vuelvan a ocupar las de siempre. Yo creo que ahí es el momento de que tengamos bien claro
que es necesario para afrontar ese reto y este problema que tenemos, que hay que invertir en políticas públicas de cuidados, primera cosa. Segundo, que hay que redistribuir esa labor de cuidados. Que si esto lo tenemos claro, eliminaremos el riesgo de que otra vez nos vuelvan a mirar a las mujeres para que nos ocupemos de este asunto. Y ojo también con otra cosa que puede ocurrir, y es que, porque ya lo venimos oyendo, es que el sector de cuidados es un sector de oportunidad de empleo. Digo ojo y abro interrogantes, ¿es verdad? Pero siempre y cuando, bueno, pues no ocurra lo que viene ocurriendo y de lo que llevamos hablando todo el rato, que pasa en ese sector. ¿Vale? El segundo de las cuestiones que plantearía para ese nuevo plan operativo tiene que ver con el otro reto que tenemos, la transición de la digitalización. Nos está avasallando todo el proceso de digitalización. Y ya nos han explicado muy bien esta mañana, lo conocemos de siempre, ¿verdad?, esto de los sesgos y cómo nos afecta. Y a las mujeres lo de la digitalización como que no es lo que más nos atrae. El futuro está ahí. Si no abordamos la digitalización las mujeres, tenemos otro riesgo de quedarnos atrás. Esa digitalización a la velocidad que se está produciendo nos exige una formación y no elegimos ese tipo de formación, no la elegimos, y nos exige además una recualificación permanente. Si estamos atendiendo cuidados, tenemos difícil la recualificación y el estar permanentemente formándonos, otro riesgo. Y tercero, se ha dicho también esta mañana, solo veo básicamente mujeres. Yo creo que ya es hora, y no sé cómo, pero habría que incorporar a esos planes operativos a los hombres. Porque claro, es que si ya no lo sabemos, llevamos muchos años hablando de esto y sufriéndolo. Entonces, bueno, y una última cosa. Sectorialización o parcialidad, siempre se dice. Digo porque va a surgir también en ese plan operativo, otra vez, las dos causas fundamentales es la sectorialización, es la parcialidad. Está bien ponerle foco a las causas y analizar y decir los dos factores más generadores de brechas son estos dos. Pero tengo para mí que lo de la brecha es el resultado, digamos, de una carrera de obstáculos, que como nos ha explicado Yolanda Domínguez esta mañana, empieza casi desde que nacemos. Es verdad que la parcialidad y la sectorialización, digamos, marcan la brecha salarial, pero quiero salirme de esa respuesta. La brecha salarial empieza casi desde que nacemos. Nos han dicho, desde que nos enfocan un determinado tipo de juguetes, que nos abocan a unos comportamientos que nos van a hacer elegir un determinado tipo de formación, que no va a ser la formación digital, formación que luego nos lleva a un determinado sector, sector en el que cobramos menos, razón por la cual cuando tengo que abordar la conciliación, puesto que es la parte de la pareja que gana menos, va a optar por la parcialidad deseada o no, porque como ganas menos, pues te coges la excedencia, ¿no? Y así luego llegamos a una cotización inferior y a una jubilación con la brecha. Quiero decir, ¿cuál es la causa de la brecha? La causa de la brecha es esta carrera de obstáculos en la que cada decisión cuenta. Cada decisión marca una brecha. Pesa como una losa y vas sumando losas y acabas en una brecha, no, en un abismo. En un abismo.
Estíbaliz, ¿qué quiere Comisiones Obreras del próximo plan operativo de brecha salarial? Bueno, lo último estoy de acuerdo con Virginia, que se llama patriarcado, le voy a poner nombre y aliado al capitalismo y es quien genera las brechas. Es que no me he podido resistir, ¿no?, de ponerle ese nombre, ¿no? Y bueno, ¿qué queremos Comisiones Obreras de la próxima brecha? Yo, bueno, me escudo en que soy historiadora y que guardo las cosas, pero bueno, yo soy un poco Diógenes, ¿no? Y bueno, cuando miraba esto, ¿no?, pues me he ido a mi documento de trabajo de pues 2020 sería, me imagino, ¿no? Donde está marcado... 18. ¿Eh? 18. No, el 18 es este. Que es la estrategia. Que es la estrategia, que Con también el- la tengo Eso, guardada. muy bien, lo tienes y- todo guardado, sí. Y tal, y luego tengo El plan que operativo. Es el plan operativo, Sí. que es el que acabaría Ahora en ahora el 25. y empezaríamos el próximo. Pues mira, lo primero que querría Comisiones Obreras es la evaluación de este, para ver qué ha funcionado y qué no. Ese sería el primer elemento. Además, como está marcado, en mi caso, con colores, caras, de qué me estaba gustando y qué no, pues estaría muy bien y sería fantástico, porque estamos hablando de 74 medidas que había y que habrán tenido unas un impacto y otras. Y que muchas veces apostamos por algunas medidas que luego el impacto no ha sido tan grande y por eso lo primero que queremos pues serían los resultados. Creo que además estas acciones, entre ellas el Congreso y demás, creo que son interesantes, importantes y creo que estaban dentro de la propia estrategia, ¿no? Más allá de eso, nos parece importante a Comisiones Obreras el carácter que tienen las estrategias, que es el integrador, ¿no? El que se ve desde una visión más holística, interdepartamental, participativo. Bueno, pues hay departamentos que yo echo de menos en esta estrategia que podrían entrar, ¿no? Como puede ser industria, ¿no? Que mucho hablamos de ello, pero yo aquí no la veo. Igual me equivoco, pero bueno, podría ser alguien que podría participar también, ¿no? Yo creo que como estaba estructurado en los 4 ejes, puede ser, entra una cabida para trabajar muchas cosas, ¿no? Y bueno, sin tener los resultados que queremos y que nos gustaría trabajar. Mirad, para nosotras es importante fortalecer las herramientas que tenemos. Lo hemos dicho por activa y por pasiva a lo largo, yo creo que de todo el Congreso, ¿no? Tenemos herramientas. Sabemos que no están llevadas a la máxima capacidad que tienen, porque ahora mismo estamos acordando y firmando yo espero, los peores planes de igualdad que vaya a haber, porque vayamos a implementar y vayamos, pues, cada vez, las cosas que se hacen la primera vez normalmente pues no son las mejores, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ir mejorando. Yo creo que tenemos todo lo que tiene que ver con el Real Decreto 902, tiene mucho que explorar. Tenemos mucho que trabajar. Yo creo, no me acuerdo quién lo decía, que hemos hecho muchas formaciones, hemos hecho mucho, pero es complejo, muy desconocido y estamos aprendiendo todas y todos. O sea, esto es un proceso colectivo y todavía nos falta mucho despliegue. Y ahí, en trabajar en el valor del trabajo, y bueno, y sobre todo el empleo, porque claro, muchas veces cuando hablamos de trabajo solo hablamos de empleo y esto va ligado también a las siguientes cosas que os voy a contar. Por eso para nosotras sería clave el reforzar eso, medidas que refuercen el desarrollo tanto del 901 como del 902, incluso si podemos llegar a más, pues mejor. Si podemos llegar a esas empresas de menos de 50 personas trabajadoras con otra serie de medidas, pues vayamos allí, porque nosotras creemos que sí que son herramientas claves. Para nosotras, uno de los elementos fundamentales y que va ligado con esto y con todo es intentar romper con los estereotipos. Yo creo que antes lo hemos dicho, ¿no? Mirad, ¿cómo vamos? Si hay estereotipos que tenemos tan interiorizados que no somos conscientes que los tenemos interiorizados. ¿Cómo vamos a valorar el trabajo de las mujeres cuando... ¿Quiénes sabemos hacer 2 cosas a la vez? ¿Alguien tiene la duda? Nosotras, ¿no?
¿no? Todo el mundo lo tiene autorizado. Claro, es que esto vamos a valorizarlo. Si somos multitarea, páguese por ello, ¿no? O sea, entendedme, hay que ir ahí, abajo. Lo decía a lo último Virginia. La brecha está fundamentada desde lo ex antes, durante y a posteriori, ¿no? De toda nuestra carrera profesional. Mucho hemos hablado mucho hemos hablado de en qué sectores tenemos que estar nosotras y que no estamos. Mucho hemos hablado de que tenemos que incorporar también la perspectiva de incorporar en esto a los hombres. Muchas veces no hacemos el análisis de dónde no están los compañeros y cómo vamos a hacer para integrar a esos compañeros. Muchas veces se dice que subiendo el salario de sectores feminizados será atractivo para los hombres. No hace falta que estén los hombres en los sectores para que subamos los salarios. Pero creo que tenemos que también el trabajo que hacemos con las compañeras para que estemos en las STEM, por decir algo, pues también lo tendríamos que hacer con los compañeros para los sectores de, por ejemplo, de cuidados, por uno de los elementos, y los cuidados. Mirad, uno de los elementos fundamentales de la brecha, podemos hablar de jornada, podemos hablar de sectores, pero lo que nos intersecciona a todas es el ejercicio de los cuidados. O sea, tanto lo profesionalizado como ese trabajo que se olvida y que es diario, ¿no? Hemos avanzado mucho en permisos, por ejemplo, igualitarios, pero siempre que siga habiendo permisos que no son retribuidos, siempre los vamos a seguir acarreando nosotras. Hay medidas que pueden ser a corto o medio plazo. Por ejemplo, hay un permiso de paternidad que yo creo que la Unión Europea nos está diciendo algo que no hemos cumplido, por ejemplo, y es una medida muy, muy concreta. Tenemos que tener en cuenta que si pedimos una sanidad pública, si pedimos una educación pública, ¿cómo no vamos a pedir un sistema público de cuidados que sea garante con los derechos de ciudadanía de todos y de todas? Pero ahí va a tener un impacto real en nosotras, porque el tener hijos sabemos que, y además 1 o 2, nos va penalizando en nuestra carrera profesional. Hay pocos estudios, o yo los desconozco, qué impacto tiene el hecho de ser, entendedme lo que voy a intentar explicar, la responsable o el responsable de nuestros ascendentes. Es decir, aunque el cuidado, podemos tener 2 o 3 hermanos, pero quien se hace responsable de nuestro padre o de nuestra madre, también eso, o del colectivo de quien eso, también tiene un impacto. Por eso, para nosotras es importante que trabajemos todo lo que tiene que ver con los cuidados desde un sistema público de cuidados, desde esa visión holística del todo. No estamos hablando de los servicios sociales en exclusivo, sino de una visión más grande. Bueno, ya hay algunas cosas. Suria, UGT. Pues te vamos a dar una alegría, Elena, porque estamos alineadas. Bueno, O sea que, bueno. es un buen comienzo. No se equivoquen, me miente, no es verdad. Luego tenemos que tener algunos. Luego, hombre, pues siempre hay alguna discusión, tiene que haber, para darle vidilla. Pero bueno, yo creo que también, pues un poco también comenzando con lo que ha dicho Esti, también iba por ahí, ¿no? Desde que se empezó a hablar de la estrategia para la reducción de la brecha desde el Gobierno vasco, pues sí se vio ya pues, como un problema complejo de carácter estructural, que lo hemos ido diciendo, de origen multifactorial. Entonces, eso conlleva que sean actuaciones interdepartamentales, ¿no? La importancia esa también, que todo el Gobierno también esté alineado en que efectivamente hay que trabajar por la reducción de la brecha salarial, y eso pues también nos parece un buen comienzo, ¿no? La implicación y el compromiso de todos los agentes concernidos para actuar sobre esto. También habíamos pensado, ¿no?, la importancia de todas en las estrategias, todos los planes que se vayan dando, el poder hacer un seguimiento y una buena evaluación, porque también pues,
es importante el ver las medidas que funcionan, cuáles no, dónde tenemos que incidir más, qué es lo que no se ha hecho y sí se debería de haber hecho. Bueno, pues ver un poco, eso también nos parece importante. Y yendo un poco a cosas determinadas, viendo también un poco pues, los ejes y sobre lo que se ha incidido, bueno, pues nos parece que puede ser también pues un camino, y todo lo que han dicho tanto Virginia como Estíbaliz, ¿no? El actuar a través de unas políticas públicas que se actúe pues, sobre el empleo, ¿no? Un empleo de calidad en general, ¿no? También pues, un empleo de calidad para las mujeres, poder ir combatiendo esa precariedad, esa infravaloración de los puestos en los que históricamente han estado las mujeres, actuar sobre la segregación ocupacional, de la que estábamos hablando, tanto horizontal como vertical, la importancia del acceso al mercado laboral, las promociones, también el poder incidir sobre cómo se hace todo esto, y el reparto de las responsabilidades familiares, ¿no? Que también se ha hablado. Nos parece muy importante el reconocer y valorar los cuidados y el trabajo también en los domicilios no remunerado, ¿no? La importancia también de quién realiza esto y cómo lo vemos. La importancia de la corresponsabilidad también, de la que estábamos hablando, corresponsabilidad también por parte de la propia Administración respecto de todo esto, y la corresponsabilidad pues también cuando hablamos, ¿no? de ambos progenitores en todo el tema que estamos diciendo de la crianza, los cuidados. Y bueno, hablábamos de eso, de esa valorización también del trabajo de las mujeres, el poder valorar cómo se merecen nuestras capacidades, nuestros esfuerzos y nuestras responsabilidades. Eso también es fundamental, ¿no? Ya lo decíamos, para que también lo podamos ver a través de unos complementos salariales y que esto vaya redundando en que se vaya reduciendo esta brecha. También vemos importante el que se dote de recursos, porque bueno, pues sí se ha ido dando, como hemos ido diciendo, nuevas normativas, esta igualdad legal que se va dando, pero bueno, también a los agentes sociales y en concreto a los sindicatos, también desde el legislador se nos ha puesto esta obligación, que está muy bien, ¿no? El poder negociar en empresas donde no hay representación de las personas trabajadoras y que, pues bueno, representemos a estas personas. Entonces, nos parece importante también el poder dotar de recursos a los agentes que participamos también en todas estas negociaciones, a la Inspección de Trabajo también para que se pueda actuar ahí, porque también me parece importante, pues bueno, no solo que tengan obligaciones las empresas de llevar a cabo pues todo lo que hemos ido hablando, los planes de igualdad, las auditorías retributivas, los registros retributivos, ¿no? Sino que eso efectivamente pues conlleve pues o unas multas o bueno, o que se pueda decir, oye, pues vas a tener un... O sea, que haya también, que no debería ser así, ¿no? Pero a veces es como se aprende. Claro, lo ideal sería el decir, bueno, queremos tener un plan de igualdad, queremos atajar la igualdad de verdad en la empresa, no que no sea algo pues para decir, bueno, pues que podamos licitar, contratar con la Administración o acceder a subvenciones, ¿no? Lo que he dicho antes es que para mí es fundamental el que nos lo podamos creer. Entonces, el poder incidir también a través de esta estrategia, pues también en todo el tema de la negociación colectiva, el diálogo social, también nos parece importante porque al final, pues eso, somos los agentes que actuamos aquí, y fortalecer también, ¿no? Lo que decía a través de políticas públicas, el fortalecer todo el sistema público en diferentes ámbitos. En la educación, que hemos estado hablando, pues esa importancia de la educación inclusiva, también desde pequeños, desde pequeñas, poder intentar cambiar esos roles, el que sean atractivas unas determinadas formaciones, estudios, ¿no? Que en principio están como más direccionados para chicas o para chicos. Es importante esa educación ahí, pero también nos parece importante la educación en la empresa, porque al final también los mayores, las mayores, tenemos que tener educación en esto. Y al final es a veces por esta racionalización de horarios que no tenemos, donde pasamos más tiempo despiertos que en nuestra casa. Entonces también nos parece importante el poder actuar en esa formación, sensibilización también en las empresas. Y un poco sería pues también respecto a lo que se ha dicho, ¿no? La importancia de la conciliación, el que se pueda incidir también sobre pues eso, que sean permisos retribuidos, porque muchas veces no se hace uso de estos permisos pues, por parte de los hombres porque no son retribuidos, y también el que cada vez pues, bueno, podamos estar más igualados, igualadas en todo este tema de la conciliación para que pues, no se nos penalice a la hora de
de desarrollar nuestras carreras profesionales. Has estado hablabas de las obligaciones que sobre todo el 901 y el 902 han traído a los sindicatos más representativos, pero últimamente, y esto va para ti, Virginia, para la organización empresarial, hay una nueva obligación que tiene que ver con la ley de paridad y que tiene que ver con otro asunto que no hemos hablado, que es el techo de cristal. ¿Cómo veis desde las empresas esta nueva obligación? A ver, es un nuevo hito dentro de este proceso que estábamos diciendo, que en los últimos 25 años especialmente se ha hecho mucho y se ha avanzado enormemente. Pues este es el último, por decirlo de alguna manera, el último hito, ¿no? Y bueno, pues lo vemos como todo el mundo, con expectación, ¿no? ¿Qué nos encontramos en la comunidad autónoma? Bueno, tenemos algunos informes que hace la Asociación de Empresarias de Vizcaya, por ejemplo, que analiza anualmente cómo están las presencias en los consejos de administración, creo recordar que es el 22%, y se mueve muy poquito. Se mueve muy poquito, pero muy poquito. O sea, todos los años se hace la encuesta, una macroencuesta, y se mueve poco. Porque, bueno, en fin, esto no es de la noche a la mañana. Y está pues, en esas cifras que he dicho. ¿Tenemos algún problema añadido en la comunidad autónoma relacionado a esto? Pues igual sí, porque nuestra ventaja en otros ámbitos, en otros aspectos, que es el que seamos una comunidad especialmente industrializada, pues resulta que también está masculinizado el sector. Y por lo tanto, llegar a los consejos de administración, pues falta masa crítica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quiero decir, si estamos en el sector servicios, pues hay más presencia femenina y mayor posibilidad, porque hay más masa crítica para poder llegar, ¿no? Entonces, seguramente esto aquí pues, va a ser un hándicap añadido. Bueno, un hito más que se cumplirá como se han cumplido tantos otros. Como se han cumplido tantos otros. Hemos superado otros retos más complicados seguramente. O sea que yo quiero ser positiva de todas maneras, sí. En general, quiero decir, esta mañana se hablaba de que, bueno, pues, oye, pues siempre hay riesgos de retrocesos, en fin. Yo quiero ver el futuro con optimismo. La semana pasada, hace 2 semanas, presentaba Orkestra, que es el Instituto de Competitividad en el País Vasco, el informe de competitividad, y daba un dato, explicaba algo que me parece esencial. Si antes hablaba de riesgos y de problemas que tenemos, ahora voy a hablar de una oportunidad. Hay una falta de talento y una falta de personas importante. El Instituto de la Competitividad señala claramente que es necesario construir sobre las capacidades que tenemos, que es imprescindible poner la mirada en lo que tenemos, mujeres con capacidades que necesitan liberarse de los cuidados, entiéndaseme esto entre comillas, para poder hacer frente a todos los retos de competitividad que tenemos, porque si no, verdaderamente lo vamos a tener francamente mal. En las empresas esto ya lo venimos viendo desde hace mucho tiempo. Hemos entendido que la igualdad es un factor de competitividad y este mensaje lo hemos lanzado en muchísimos foros, porque estábamos viendo este problema. Es un factor de competitividad. La igualdad va a favorecer una mayor productividad, una mayor competencia, en fin. Entonces, si veía los riesgos que he señalado antes, igualmente veo estas oportunidades. Y que se señalen ya en ese informe de Orkestra de hace 15 días, pues bueno, solo me reconforta. Esti se ríe. Bueno, a mí no me reconforta, pero bueno, no sé, Bueno, no me siento... como decía Miren esta mañana, pues, sí, sí. ¿Cómo se dice eso? De la necesidad virtud, ¿no? Sí, no sí. solo por razón de justicia, sino también por razón de... no sé, me siento alejada del lenguaje ¿no? Entonces, pues bueno, bueno, nosotras con la ley de paridad, ¿no? Bueno, nosotras lo vemos de un modo, pues, positivo, pero es verdad que para nosotras, pues, no tiene la incidencia
que puede tener, porque para nosotras el gran reto, sabemos que a CEO de la clase trabajadora pues va a llegar quien va a llegar. Nuestro gran reto son los mandos intermedios en los techos de cristal, porque es a donde podemos llegar la mayoría de la clase trabajadora. Y estamos viendo que que vemos incluso que es más fácil llegar a los consejos de administración o a ser gerente que cambiar esos mandos intermedios. Y os voy a poner un ejemplo. La mayor empresa de la Comunidad Autónoma Vasca, Osakidetza, ¿vale? Conformamos todas. Bueno, en la negociación de su plan de igualdad hizo el diagnóstico. Estamos hablando de una empresa pública donde, como bien sabéis, la mayoría de las personas trabajadoras son mujeres. Mirad, os voy a leer los datos para que no parezca que me lo estoy inventando, sino que es una cosa seria. Es de 2015 los datos. El número de mujeres trabajadoras de Osakidetza son 27.968, hombres 7.403, de 35.000 y un poquito de trabajadoras en total. Tan solo el 3,96% del personal de mando dentro del porcentaje de las mujeres son mujeres. Es decir, lo he dicho mal, o sea, me he explicado fatal. Del 100% de las mujeres, si tenemos como referencia a las mujeres, solo el 3,96% llegan a ser personal de línea de mando. En cambio, en el caso de los hombres es un 43,32%. Si os interesa cuscusear, podéis ver una gráfica dentro del diagnóstico del plan de igualdad en el que se habla personal directivo, estamos equilibrados, subdirecciones equilibradas, jefaturas de administración equilibradas, supervisoras o supervisores equilibrados y otros mandos intermedios están también equilibrados. ¿Sabéis dónde está la gran brecha? En las jefaturas clínicas, que es los mandos intermedios de Osakidetza. Ahí están los hilos que no vemos de por qué las mujeres en muchos casos no llegamos a asumir las jefaturas clínicas. Y esto va de congresos, va de otros elementos que no se ven y que están ahí, que la ley de paridad está muy bien, pero que hay mucha cosa por ahí. Y está muy bien, pero también está muy mal la ley de paridad, porque ha cometido errores. Y ha cometido un error en la anulación de los derechos de readmisión de aquellas personas que estaban haciendo uso de las adaptaciones de jornada. El Gobierno ha reconocido que ha sido un error y ha dicho que lo va a enmendar. Pero mientras tanto, en Andoain tenemos una compañera despedida en la empresa Intex, que está despedida desde finales de septiembre y no va a tener su juicio para readmisión. Una compañera que tenía una jornada adaptada y que ahora mismo está pues forma parte de la MIDE. Entonces, los errores sí, pues hay que corregirlos porque impactan en las partes en la vida de las personas. UGT. Están dándome también ideas futuras de cómo ven el futuro, así que aprovecha. Nos han dado 6 minutos más. Ah, vale. Todos para ti no, ¿eh? Ya, menos mal. Si no os aburro. Pues lo último que ha comentado Esti, al final tuvo más repercusión también ese error, ¿no? que lo que dice la ley de paridad, porque efectivamente se tomó un texto anterior para hacer una modificación del Estatuto de los Trabajadores y pues se dio ese error. Pero bueno, hablando de la ley de paridad, a ver, es como muchas de las normativas que se van dando. Dices, bueno, pues algo a priori necesario, que está bien, pues hablar del famoso 60-40, ¿no? Que eso también, pues en muchos ámbitos ya lo llevábamos en nuestras propias organizaciones. Pero bueno, pues aquí se incide en esto, también se hace referencia al ámbito deportivo, que era algo que también íbamos a tratar en esta sesión, que pues era interesante, ¿no? Que también aquí pues se tengan en cuenta todas estas cuestiones de la presencia también de mujeres y esta paridad, ¿no? Y mayor presencia de mujeres en puestos de responsabilidad. Bueno, está bien en el sentido que también hablábamos cuando hablaba Yolanda también, ¿no? De estos referentes de mujeres poderosas y, ¿no? Pues el que efectivamente haya estos referentes y sean unos referentes positivos, que puedas decir, bueno, pues también hay
hay aquí mujeres y el que se pueda ir incidiendo sobre esto. Ya se venía hablando también ya, pues por ejemplo, en listas electorales, las listas cremalleras, bueno, era algo que ya, pues como digo, en muchos ámbitos se venía también apostando por ello, también en nuestro caso, que también nos involucra también a organizaciones sindicales y empresariales, pero también en muchos casos el legislador pues da plazos, que lo hace mucho en temas de igualdad. El dar plazos, hoy no voy a ser tan malo que, bueno, tenéis hasta el 25, hasta el 26, hasta el 28, para que llevéis a cabo esto, ¿no? Entonces dices, bueno, el que se dé, pues bueno, pues no está mal, porque es otra cosa, otra normativa que sí, vale, ayuda, pero lo que nos gustaría es que no tenga que darse eso, que fuese algo natural, ¿no? El que las mujeres podamos llegar a estos ámbitos. Y bueno, pues eso es a lo que aspiramos, que efectivamente con la presencia que haya en las mujeres en distintas organizaciones, empresas, en todos los ámbitos, pues puedan llegar también a tener presencia en esos órganos directivos. Bueno, según este aparato tengo 3 minutos. ¿Alguien quiere hacerles una pregunta a estas 3 referentes, muy referentes, de la negociación colectiva y el diálogo Muchos social referentes, en claro. Euskadi? Veo que la gente está un poquito reacia. Bueno, hay que darles las gracias de que se han mantenido Efectivamente, Sí, hay que dar no va a las haber gracias de que nadie se han ya a estas mantenido. horas. Sí, sí. Tienes razón. Bueno, a mí me gustaría daros las gracias. De verdad que contar con organizaciones sindicales y empresariales comprometidas con la igualdad es importante para todas las mujeres y todos los hombres de esta comunidad. Porque el machismo es malo, yo lo digo muchas veces, ¿no? El machismo es muy malo para nosotras, pero de verdad que es muy malo para vosotros también, para los hombres, ¿no? Nos queda que dar las gracias especialmente a los hombres que sí que hoy han estado aquí con nosotras. Es verdad que no suele ser lo habitual y por lo tanto es muy, muy de agradecer que eso haya sido. Pero sobre todo quiero daros las gracias a vosotras, que día a día participáis en el diseño y la implementación de políticas públicas que mejoran la vida de las mujeres de esta comunidad. Así que un aplauso. Gracias. Gracias. Bueno.